Resulta que a los niños les gusta que les vean sus caritas para que siempre las profes podamos decir, uy, cómo están de lindos, hermosos. Entonces quiero hoy hacerles una gran invitación que como niños prendamos las cámaras, que nos podamos conocer, verlos cómo son de bellos y cómo el Señor hace la obra perfecta. Veo solamente 1, 2, 3, 4 hermosos y bellos. Ahí Gracias. van prendiendo más cámaras. Uy, hermanita, ¿y usted cómo está de guapa? Todos están muy lindos. Soy Nelcy. ¿Quién más? Y los demás, ¿por qué no prenden las cámaras? Porque tal vez están mal peinaditos. No importa, así nos hizo el Señor. Julietica, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. Estefanía también prendió la cámara. Qué lindos. Muchas gracias de verdad por prenderla. La idea es que nos podamos conocer porque a veces este tema de la virtualidad pues nos separa un poquito, pero qué bonito podernos ver y ver esa linda carita que el Señor nos ha hecho. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Les pido por favor que me cuenten cuando ya cuando la estén viendo. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señora. Sí, ya. Sí, señora, yo la estoy viendo. Acá la estamos viendo. Sí. Muy bien. Quisiera preguntarles qué ven en esta imagen. Un arbolito sobre un libro. Sí, ¿qué más? La familia. Está la familia sobre el árbol y sí. todo el diario vivir de una persona, como lo que ejercen. ¿El libro es la Biblia? Es la Biblia. ¿Qué más ven? Un árbol sembrado en la Biblia. Un árbol sembrado en la Biblia. ¿Alcanzan a ver todas estas imágenes que hay alrededor del árbol? Sí. ¿Qué ven? Oficios, profesiones. Libros, el mapa, toda la parte como de profesiones que hay. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Alguna vez han escuchado esta frase o de pronto la han dicho, Dios te dé sabiduría? ¿O Dios dame sabiduría para tal cosa? Todo el tiempo. Todos los días. La usamos. Bueno, entonces resulta que yo también la digo constantemente, aun cuando la gente cumple años, yo digo, Señor, dale sabiduría a esa persona, o cuando me encuentro a alguien, Dios te dé la sabiduría para tal cosa, pero vino una pregunta muy grande a mí y es, ¿qué significa lo que estoy diciendo? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién me puede decir qué es la sabiduría? En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muy bien, pero es el principio. Pero ¿qué es esa sabiduría? ¿Qué es lo que nosotros decimos todos los días cuando decimos, Señor, dame sabiduría? ¿Qué estoy pidiendo? Poner en práctica lo que he aprendido de Dios. Poner en práctica lo que he aprendido de Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? La capacidad para tomar decisiones también. Capacidad El para... proverbio 8:13 dice que, pues como dice que el principio de la sabiduría es el temor, ¿cierto? El principio. Sí. Entonces en el proverbio 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, es aborrecer el mal, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Muy bien. Bueno, entonces a mí también me llegaba esta pregunta en algún momento a mi cabecita y decía, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo cada día de mi vida?
al Señor. Entonces, ¿cuál fue el primer versículo donde aparece esta palabra? ¿Alguien recuerda esta escena? Es Sí, de Adán y Eva. ¿Alguien está hablando? Creo que la imagen es cuando Adán y Eva, ¿sí? Cuando Adán y Eva. Tengo retorno. Listo, muy bien. Entonces, Supuestamente, perdón, Edna, supuestamente, yo entiendo que es cuando la serpiente le está hablando a Eva. cuando Y la Eva serpiente, no tuvo sabiduría para diferenciar, o no sé la verdad, pero yo tengo eso entendido, ¿no? O para mí, ¿no? muy bien. Entonces vamos a ir, por favor, a Génesis 3:6, por favor. Y alguien me ayuda a leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Muy bien. Entonces, este es el primer pasaje donde encontramos esta palabra, sabiduría. Y de acuerdo a lo que ustedes me estaban diciendo, vamos a mirar. Entonces, ¿en qué estado estaba la mujer en ese momento? ¿Cuál era su estado? ¿Alguien recuerda cómo estaba la mujer después de esa conversación? Después, Sí, durante la conversación, ¿qué pasó? pues ella vivía en la sabiduría, Ella vivía en la sabiduría, pero ¿en qué estado estaba en ese viva, momento? viva, unida con Dios. Ok, pero cuando ya tuvo la conversación con la serpiente, veamos que en Génesis 3:6, ella ya ciega. tuvo, perdón, Estaba ciega. No, ciega, estaba muerta. muerta, muy bien. Ella ya había concedido esa conversación en su pensamiento y entonces en ese momento ella ya estaba muerta. Entonces, ¿qué deseó alcanzar la mujer en ese estado de muerte? La sabiduría. Pero alguien me estaba diciendo, creo que era Milenita, ella ya era sabia. Y recordemos que aun cuando el Señor la creó de la costilla de Adán, en ese momento que él dormía, ella ya estaba siendo capacitada por el Señor. Ella ya estaba siendo capacitada para ser mujer, para ser esposa, para ser mamá, para ser compañera, ¿cierto? Pero aún ella, si ella, esa mujer sabia, entonces, ¿cuál era esa sabiduría que ella estaba deseando? ¿Por qué estaba deseando sabiduría? ¿Ya no la tenía? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Están ahí? Sí, Estaba deseando sabiduría enfocada a su propio ego o a su propio sentir, una sabiduría individualista. Muy bien, una sabiduría humana. Vamos por favor a Santiago 3:15 para ver cómo es esa sabiduría. Perdón, Edna, ¿la cita cómo es? Santiago 3:15. Gracias. Sí, señora. ¿La ¿Ya la leo? tiene, hermana Blanquita, o quién la tiene? La voy a leer. Sí, señora. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Muy bien. ¿Será que esta era la sabiduría que estaba deseando Eva? Pues Sí, tristemente sí. exactamente esa. Esa, Sí. una sabiduría que no descendía de lo alto, porque ella ya tenía esa que descendía de lo alto, pero deseaba otra. Y era una sabiduría terrenal, diabólica.
Muy bien, vamos a ver algunas características de esta sabiduría. ¿En qué estado quedaron Adán y Eva en ese momento en que comieron el fruto? Muertos. Muertos, muy bien. Es una sabiduría muerta. Bien. ¿Ustedes algún día han escuchado hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles? Sí, señora. Señora. Listo. Resulta que estos hombres eran hombres muy sabios y tenían unas filosofías. Pero, por ejemplo, en el caso de Sócrates, él tenía una filosofía y esta fue permanente hasta que llegó la de Platón. Lo mismo le pasó a Platón. Era una filosofía que permaneció hasta que llegó la de Aristóteles y así sucesivamente. Entonces podemos ver que una segunda característica de esa sabiduría es que no permanece, porque es una sabiduría diabólica. Listo. ¿Cómo quedaron Adán y Eva con respecto de Dios? Aquí está la ramita como ejemplo. ¿Cómo quedaron? Separados. Separados de Dios. Muy bien. Esta sabiduría que estaba deseando Eva era una sabiduría totalmente separada de Dios. Pero esta no es la sabiduría que nosotros hablamos, que es la que nosotros deseamos cuando decimos que Dios te dé la sabiduría. Ya nos dimos cuenta que no es esta, porque no es una sabiduría viva, por el contrario es muerta. Entonces hoy vamos a ver esa sabiduría de Dios y vamos a ir por favor a Santiago 1:5. ¿Qué dice Santiago 1:5? Hermanita, antes de pasar allí, Sí, señor. de pronto para tenerlo importante, esta sabiduría humana está basada en el autoconocimiento, toda la parte de autosuficiencia. Ok, muy bien. Entonces, autosuficiencia, como decía Pedrito, es decir, que solamente son pensamientos humanos. No hay pensamiento de Dios ahí, solamente son humanos. Vienen, como decía el anterior versículo, diabólico. Pero hoy vamos a ver esta sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Alguien ya tiene Santiago 1:5 que por favor me ayude a leerla? Yo la tengo. Sí, señor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien. Entonces, ¿quién nos da esa sabiduría? Dios. Dios. Nos la da Dios. Proviene de Dios. Entonces, vamos por buen camino. Muy bien. Vamos a ver cómo es esa sabiduría. Vamos a ir a Efesios 3:10, por favor. Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Muy bien. La multiforme sabiduría de Dios. Muy bien. Entonces, la sabiduría de Dios es multiforme. ¿Qué querrá decir multiforme? ¿Quién me puede decir? De muchas formas. De muchas formas, muy bien. Maneras. Señora, De muchas maneras. de muchas maneras, perfecto. Entonces, buscando en el diccionario, dice que es diversa, distinta, variada. Es decir, que la sabiduría, como lo dice en esta concepto, tiene diversidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ir, por favor, a Éxodo 28:3. Éxodo 28:3. Hermanito Jorge, si me puedes ayudar a leer, maravilloso.
Ya un momento, hermana. Claro que sí. Éxodo 8:3, 28. 28. Sí, señor. Ujú, ujú. Y tú, perdón, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Muy bien. ¿Qué dice ese versículo con respecto a la sabiduría? Que Jehová le da la sabiduría, o sea, que Él le dio la sabiduría a la gente para que hicieran las cosas como Él quería. Y así Él lo hace con nosotros cuando lo pedimos de todo corazón. Muy bien, pero aquí está hablando de algo específico. Y es que Sí, les dio un talento a esas personas para que hicieran esos vestidos de los sacerdotes, ¿cierto? ¿Sí lo ven en el versículo? hermana, aquí dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, o sea que para recibir la sabiduría de Dios tenemos que ser sabios de corazón. Muy bien. Ujú. Y en Esa ese, sabiduría les dio un talento, el talento para exactamente, coser. muy bien. Entonces podemos ver que en la multiforme sabiduría del Señor hay talentos, hay muchos talentos. Hay talentos que ya vienen inmersos en nosotros aún desde nuestro nacimiento y hay otros que se van adquiriendo durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, decía Pedrito que hoy le daba gracias al Señor por los olímpicos y yo también hoy le doy gracias a Dios por todos estos muchachos que se esfuerzan cada día por conseguir esas metas. Pero si no fuese por el Señor que les da esos talentos, realmente no lo podrían hacer por más esfuerzo. Hay gente que son bailarines, hay maestros maravillosos, hay fotógrafos y hay gente, por ejemplo, como mi esposo, que él tiene la habilidad de hablar. Él habla, él hace amigos, hay muchas personas que son netos vendedores, hay otras personas que son consejeros. Por ejemplo, la hermana Jenny es maravillosa consejera y viene de ahí, de la sabiduría del Señor. Hermano Jorge, ¿qué talento te ha dado el Señor? Pues a mí el talento de trabajar la construcción, Muy bien. pues entre muchos, ¿no? Porque tengo muchos talentos, ¿no? De pronto hay uno que no he explotado y de verdad se los digo ahorita y si alguno quiere orar por eso, hace mucho tiempo y toda mi vida me ha gustado cantar, pero me da pena cantar en público y bueno, y eso es algo que ahora primeramente pues quería cantarle al mundo y ser como los grandes y subirme a un escenario y que todo el mundo me adorara. Pero ahora no, ahora quisiera aprender a tocar un piano, una guitarra para cantarle a Dios. Y bueno, otras cosas, ¿no? De pronto lo que decía ahorita, a mí se me facilita mucho, pero cuando hablo de la Biblia, pues también, y mire que estoy haciendo como hizo aquel tipo que enterró el talento en la tierra. Entonces, ahí aprovecho una propaganda, ¿no? Para que cuando se acuerden en sus oraciones de este humilde servidor de Dios, me ayuden a orar mucho para que Dios quite todos esos tropiezos y yo no pueda hacer, que yo haga esa obra que Dios tiene preparada para mí. Muy bien. Hermanita Nelcy, ¿qué talento te ha dado el Señor? Bueno, pues yo supongo que muchos, porque así dice, ¿cierto? La escritura dice que Él nos ha capacitado para toda buena obra. Ujú. Solamente que nosotros, creo que en el transcurrir de la vida y de muchas circunstancias y eso, dejamos apagar esos talentos y todas esas cosas que el Señor nos ha dado, pero sí, digamos que hoy podemos, o yo puedo por lo menos saber y ver que el Señor nos ayuda para que eso se active, para que eso funcione y podamos servir. Creo que una de las
cosas que tengo tal vez es como eso de servir, tal vez, de que si me asignan alguna cosa la llevo a cabo. En algún momento ejercí ventas y pues creo que eso sigue ahí y estoy en ese proceso de reactivarlo, pero sí, pues supongo que tengo muchas más. También en algún momento canté y eso, pero también creo que por falta de ejercicio a esos músculos de la garganta, pues bueno, se han como atrofiado. Bueno, Así pero que ya todo en la tenemos vida un se ve que dúo. es ejercitar. Dime. Ya tenemos un dúo, el hermano Jorge y la hermana Nelcy. Sí. No puedo. Muy bien. También ella cocina muy rico. ¿Sí? Qué delicioso. Sí, sí, también, gracias al Señor. Y la hermanita Estefanía Santoyo. ¿Está ahí? Sí, señora, aquí estoy. Bueno, yo creo que tengo muchos dones, demasiados, como lo dice la hermana Nelcy, pero pues uno de ellos es en lo que trabajo, soy enfermera, le sirvo a las personas y pues me gusta escuchar a las personas, entonces eso es como uno de las grandes vocaciones o dones que Dios me ha dado, escuchar a la gente y servirle a la gente. No canto, pero sí cocino, me gusta cocinar. Muy bien. Un segundito, por favor. Entonces íbamos acá. Listo. Entonces veíamos que tenemos muchos talentos que han sido de parte del Señor y eso es una gran sabiduría. Quiero mostrarle a algunos niños de la comunidad que también tienen unos talentos maravillosos. Tenemos músicos, tenemos bailarinas, tenemos dibujantes, cantantes, también tenemos una gran cantidad de niños que el Señor les ha dado muy grande sabiduría en estos talentos. Muy bien. Vamos a ver otra clase de sabiduría en esta multiforme sabiduría del Señor. ¿Podemos ir, por favor, a Proverbios 1:7? ¿Me escuchan? Sí, señora. ¿Proverbios qué? Proverbio 1:7. ¿Qué dice? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy bien. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Un segundo, por favor, que es que tengo retorno. Ah, ok. Que se escucha un poquito de retorno, pero creo que ya. Listo. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el conocimiento de Jehová. Entonces vamos a ver a un ser, a un modelo a seguir este día que nos va a ayudar a entender qué es la sabiduría y es Jesús. Quiero hacerles una pregunta. ¿Será que Jesús cuando nació ya tenía todo ese conocimiento con el cual él fue creciendo o que fue su adultez? ¿Ya lo tenía desde que nació? No sé. No. Señora, no, yo no creo. La misma palabra lo dice que, no me acuerdo la cita bíblica, pero él dice que a tal modo que él crecía, se iba llenando de sabiduría y todo. Entonces, yo creo que no. Muy bien. ¿Cómo supo Jesús que él era el enviado, que era el elegido para hacer la obra? ¿Será que de pronto él ya venía con ese chip o que ya lo sabía desde chiquitico o qué pasó ahí? ¿Cómo será que él se enteró de que él era el elegido? Por la comunión que había con el Padre.
por la comunión que había con el Padre. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque estudiaba la palabra. Muy bien, porque él también estudiaba. Excelente. Vamos a ir, por favor, a Lucas 24:44. Y la hermana Milenita nos ayuda a leerlo, por favor. ¿24 qué? 24:44. Gracias. Sí, señora. Dice, y fueron algunos de los 24. No es el mismo, yo tengo mal. Lucas 24:44. Pero no dice lo mismo que tienes escrito ahí. Espérame un segundito, lo busco. No, creo acá. que es Lucas 2, 4 y 44, ¿no? No estoy mal. Espérate, miro, préstame la Biblia, ¿no? Un segundito. Lucas 24. Sí, es la misma palabra. ¿Sí es? Sí, señora. Es la misma. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien, entonces como decía Milenita y como dice aquí en Lucas, la única manera de que él se diera cuenta de lo que estaba escrito de él en los salmos, en la ley de Moisés, aún saber que él era el elegido, la única forma era estudiando. Tenía que estudiar, tenía que encontrar esa revelación y él así lo hizo. ¿Cómo lo debemos conseguir nosotros? De la misma manera. Por eso él es ese modelo a seguir que debemos tener. A veces, como me pasó a mí, ¿qué es esa sabiduría? Pero realmente la única forma de entenderlo fue cuando fui allí, a la palabra. Entonces es una invitación de parte del Señor a que nos relacionemos cuando salga alguna pregunta, cuando vengan a nosotros preguntas, la única forma es ir allí, a las escrituras. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos adquirir ese conocimiento. Vamos a ir por favor al Proverbio 2:1. ¿Lo puedo leer? Sí, hermanita. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Muy bien. ¿Para quién es esa palabra? ¿A quién le está hablando esa palabra? A mí. A mí. Muy bien, porque soy su hijo. ¿Y qué está diciendo? Que si recibo sus palabras, las debo guardar y sus mandamientos los debo guardar dentro de mí. Muy bien. ¿En dónde debo guardar sus mandamientos y sus palabras? En mis pensamientos. Dentro de mí. Dentro de mí. Vamos a mirar qué abarca cuando dice dentro de mí. Y vamos a ir a ese mismo Proverbio 2, el número 10, por favor. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Muy bien. ¿Será que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma está dentro de mí? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ese dentro de mí, donde debo guardar esas palabras, donde debo guardar esos mandamientos, es en mi alma, es en mi espíritu, en mi pensamiento, dentro de mí. Muy bien. Entonces, vamos a ver en ese mismo proverbio, el 2, por favor, la parte A. Milenita. Bueno, Pedrito, que levantó la mano. 2A 2A, sí, señor. dice, haciendo estar atento
tu oído a la sabiduría, Muy bien. haciendo estar atento. Listo. Entonces, ¿qué Pero- parte de nuestro cuerpo está especificando acá? El oído. El oído. El oído, muy bien. ¿Y qué debo hacer con el oído? Estar bien alerta, poner, destaparlo si lo tenemos tapado. Sacarnos la cera. Exactamente. Muy bien. Agudizarlo, ¿cierto? Estar atento. Muy bien. Vamos a leer el 3. ¿Qué dice el 3? Hermana Nelcy. Si como la plata la buscares. ¿El 3? ¿Leo? Sí, señora, la 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Muy bien. ¿Qué parte de nuestro cuerpo estamos usando ahí? La boca. La boca. Muy bien. Les voy a dar este versículo, no para que lo busquen, es solo para añadirlo también a esta parte de nuestro cuerpo. Y dice, el Salmo 49:3 dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Entonces podemos ver que si guardamos los mandamientos y sus palabras dentro de mí, entonces va a empezar a tener un efecto en mi parte exterior. Ya vimos que estamos usando el oído, en este momento ya estamos usando nuestra boca. Muy bien. ¿Qué dice el 4? Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Muy bien. ¿Qué parte de nuestro cuerpo necesitamos para buscar? Las manos, Las manos. Las manos. ¿Qué más? los pies, Muy bien. Muy bien. La vista. La vista. Muy bien. Entonces podemos ver que ahí hay dos sentidos que también utilizamos, que es nuestras manos y nuestros ojos. ¿Qué sentido nos falta? El olfato. El olfato. La nariz. La nariz. La nariz. Muy bien. Entonces Entonces vamos. ¿Qué dice el 10? cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Muy bien. Fuere grata a tu alma. Cuando tenga ese olor fragante, entonces vamos a utilizar ese último sentido. Y entonces ahí completamos los 5 sentidos que tiene el ser humano, en donde cuando guardo todo lo que estoy aprendiendo dentro de mí, como decía al comienzo, todo se va a exteriorizar, no solamente en mis sentidos, también en el resto de mi cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, a mí me han contagiado la atención un par de verbos que me parecen en el enfoque en el que tú le has dado. Sí. Lo primero que debemos hacer es aceptar que necesitamos la sabiduría, ¿no? Reconocer que es necesaria para nosotros. Luego que reconocemos que cuando en el 2.1 que dice, si reciben mis palabras y mis mandamientos, yo recibo algo que sé que necesito. No va a recibir algo que no me sirve o quizá que no estoy deseando recibir. Y lo O siguiente, lo recibo y lo desecho. o lo recibo y lo desecho, sí. Lo siguiente que me manda a hacer, o el fin de recibir eso, es guardarlo y atesorarlo en el corazón, en la mente. Porque yo puedo recibir algo, pero como tú dices, desecharlo. Entonces, pero la sabiduría está dada para guardar y atesorar en la mente.
Y en el 10 dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ella no entra porque a uno se la, perdónenme la palabra, no sé, ¿cómo se dice cuando le forzan a que se coma algo? Lo obligan. Mi esposa dice que se lo embuten. Se lo embute. Entonces, cuando yo no quiero permitir que eso entre a mí cuando no es grata, pues no va a generar tampoco ese olor fragante del que tú hablas y tampoco va a entrar en nuestro corazón. Y algo supremamente también bonito, en el 2 que dice, haciendo estar atento tu oído, o sea, dándole el lugar que se merece, la importancia y la conciencia, teniendo la conciencia plena de lo que esta representa para mí. Entonces hace falta tomar una decisión, ser perceptivo y tenerla en ese primer lugar para buscarla por encima de todo, ¿no? Porque como decía el hermano Jorge, de pronto puede quizás tener la intención de querer aprender algo, pero si esa intención no la llevo a la acción, pues se va a quedar solo en intención. Exactamente. Hay muchas personas que, por ejemplo, estudian una profesión, pero resulta que nunca la pusieron en práctica. Entonces, jamás pueden llegar a hacer eso si realmente lo desechan, ¿cierto? Entonces, de la misma manera nos pasa con la sabiduría. Si tenemos el conocimiento, pero lo desechamos porque tal vez no nos gusta o porque nos hace un poco de dolor, nos causa dolor, entonces simplemente no vamos a poder adquirirlo. Gracias, Pedrito, muy amable. Mi esposo quiere leerles una palabra. ¿Puedes dar un minuto? Sí, sí, hermanito Jorge, espérame un segundo que mi esposo les va a leer una palabrita y ya. Dale. La palabra que vamos a leer está en 2 de Corintios, que quiero compartirles. Y 2 de Corintios 2, 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan. Muy bien. Entonces podemos ver en esta palabra también ese sentido del olfato. Muy bien. Hermanito Jorge, ¿vas a hablar? Sí, quería decir algo. Pues aquí cuando dicen el versículo 7, perdón, como mal con la garganta. Qué pena. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, temor a Jehová. Pero en la parte 2 dice, la parte B dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Entonces, y el Señor Jesucristo dijo, o sea, en el Evangelio de Juan también lo dice, pues no sé si, dice que a los suyos vino, pero los suyos lo despreciaron, ¿no? Y los que lo recibieron. O sea, pienso que el que recibe a Cristo y el que recibe su palabra es sabio. Muy bien. El Eso que lo vamos lo desecha, pues es un insensato. Perfecto. Nubia quiere hablar. Nubia, ¿tiene la manito levantada? Sí, es que estaba leyendo que el Proverbio 9 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, ¿sí? Entonces normalmente el mundo esto lo asocia, o sea, el ser inteligente o ser sabio es con tener conocimiento de ciencia, o de saber interpretar libros, o de saber interpretar ciertas cosas que en realidad eso es ciencia. Pero el Señor por todo lado dice que el tener sabiduría y conocimiento o inteligencia es conocerlo a Él. Así Entonces es. el Proverbio 10, no sé si notan acá, el Proverbio 10 dijo que utiliza el sentido del olfato, ¿cierto? Sí, señor. Cuando lo sabía entrar en tu corazón. Entonces en Job dice,
que es el mismo Génesis 2:7. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, en realidad está hablando ese proverbio 2:10 de eso. ¿Es Job? Job, ay sí, 28, 33, algo así. 18:33. Creo que es 28. Un momentito. Muy bien. Es Job 28, 28. 28, 28, listo, muy bien. Sí, está en el Salmo también, Salmo 111, 10. Gracias, hermanita Blanca. Bueno, vamos a seguir entonces. Espero que presten mucha atención a este videíto, por favor. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta ¿No se ve? de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con él. Hermanita, no escucho. Un segundo, por favor. Un segundo. Denme un momentico, a ver. Ahí al lado derecho, no. Pon el video y al lado derecho está el parlante. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a la fiesta de la Pascua. ¿Ahí escuchan? Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, Señora. se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca, y al tercer día lo encontraron en el templo sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, discúlpenos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Listo, muy bien. Entonces veíamos a Jesús, al niño Jesús acá, ¿cierto? Que él estaba compartiendo la palabra con otras personas y él estaba llevando esa sabiduría también a otras personas. Muy bien. Entonces vamos a ir a Lucas 2:40 y otro hermanito que me ayude con el 52, por favor. Lucas 2:40 y otro el 52. ¿La hermanita Jenny está ahí? Sí, señora. 2:40. Sí, señora. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien. Quiero que tengan muy presente estos dos versículos y les voy a preguntar algo. Ya vimos que Jesús estudiaba en ese entonces, era unos rollos, no era la Biblia como la tenemos hoy, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Será que solamente, o bueno, ese conocimiento que él estaba adquiriendo, esa es la sabiduría? ¿Qué piensan? Para mí la sabiduría es, bueno, yo puedo leer, como nos dice siempre el hermano Giovanni, podemos sabernos muchísimos versículos, pero la sabiduría comienza en mí cuando yo comienzo a obedecer y a lo que dice ese versículo. Por decir algo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En las normas de tránsito, yo aprendí a manejar,
y de pronto hoy hay una señalización que dice, por decir algo, a 30 por hora, pero yo me paso eso por la galleta y, perdónenme la expresión que utilizo, y sigo andando a 80, pues ¿de qué me sirve a mí que yo sepa que esa señalización me dice que a 30? Y así pasa con la Biblia. Así es. La sabiduría comenzaba cuando él, de todo lo que estudiaba, comenzaba a guardarlo para sí. Muy bien. Entonces, recuerdan una de las primeras palabras que uno aprende en el discipulado y es Jeremías 9:24, donde el Señor nos dice, yo quiero que me entiendan y me conozcan, me entiendan y me conozcan. Y durante más o menos unos 2 años, creo que ya llevo con muchos hermanos de la iglesia, de esta comunidad, llevamos adquiriendo un conocimiento maravilloso. Pero el Señor no solamente quiere que tengamos ese conocimiento, como lo decía el hermano Jorge, sino que lo pongamos en práctica. Entonces creo que nos hace falta un pedacito. Ya vimos el conocimiento, entonces vamos a seguir viendo un poquito más de la sabiduría. Vamos a volver a Santiago 1, pero esta vez lo vamos a leer desde el 2. ¿Y me podría ayudar Ernita? ¿Está ahí Ernita? Sí, Agnita, ya. Santiago, ¿qué? Perdón. 1 del 2 al 5. Vamos a leerlo desde el 2. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Sí, señora. ¿La hermanita Edna está ahí? ¿Ya lo encontró? Bueno, hermanito Jorge, por Que favor. se me está... Ah, sí, dale, dale. tranquilo. Ya, la ayudo con el siguiente, Agnita, es que se me está descargando el celular y estoy buscando... Ah, no te preocupes. Qué pena, ya Hermanito el siguiente Jorge. la disfruto. Listo. Del 2 al 5. Sí, señor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. No. Santiago 1. Ay, perdón, hermana, perdón, qué pena, estoy leyendo donde no es. 1 del 2 al 5, perdónenme, por favor. No te Hermanos preocupes. míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien. Hermanito Jorge, en ese versículo, ¿para qué pedimos sabiduría? Bueno, aquí dice que tengamos sumo gozo, ¿no? Primeramente para poder tener gozo en nuestro corazón. Sí. Cuando estamos en diversas pruebas, sabiendo, dice que la prueba de nuestra fe nos produce la paciencia. Entonces, sabiduría para adquirir paciencia, para no estar ahí todos angustiados. Y que tenga la paciencia, la obra completa, para poder ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Muy bien. Dice, perdón, y ahí es cuando dice, y si vosotros, por ejemplo, si a nosotros nos falta sabiduría para eso, por ejemplo, por decir algo, lo voy a decir a mi título personal, a mí que yo soy muy poco paciente, entonces a mí me ha tocado pedirle mucha sabiduría a Dios para poder ser paciente. Muy bien. Entonces resulta que a veces cuando estamos en la prueba,
no entendemos. Y entonces nos enojamos y entonces, como decía el hermanito Jorge, no tenemos paciencia, queremos salir de eso ya, vienen grandes pensamientos a nuestra mente y decimos, no, ya no pude. O simplemente decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Por ejemplo, el vecino que ni siquiera conoce a Dios, ese sí no le pasa nada. Y salimos y nos cargamos, ¿cierto? Y en ese momento es que debemos pedir sabiduría. Pero ¿para qué queremos pedirle sabiduría? Para que el Señor nos haga entender a qué nivel nos quiere llevar. ¿Ven esta imagen que tenemos acá? Hermanitos. Sí, señora, un hombre subiendo una escalera. Subiendo una escalera. Muy bien. ¿Cuántos escalones le hacen falta? Muchos. Miles. Y podía él decir, uy, no, la verdad es que me faltan demasiados y con este maletín que pesa tanto, yo creo que mejor me devuelvo. Además que solo he subido como 3. Pero precisamente es cuando estamos en las pruebas, cuando el Señor nos da esa sabiduría para entender y poder subir ese otro escaloncito. Cada día vamos subiendo un escaloncito. Al comienzo les preguntaba qué es la sabiduría. Y es en el diario vivir. Pero, ¿cómo nos da esa sabiduría? Siempre nos lo pregunta el pastor. ¿Será mágicamente? No, señora. No, señora. Muy bien. Entonces vamos a ir, por favor, a Hebreos. Por ósmosis. Por ósmosis. Ojalá. Bueno, Hebreos 12, del 5 al 13. No sé si hasta el momento la hermanita Jenny quiera decir algo o vamos bien hasta ahí. Sí me gustaría decir algo que me parece muy importante y es en Génesis. Quisiera que miráramos un momentico Génesis, por favor. Génesis 3. Aquí hay algo muy importante que tenemos que mirar y no podemos dejar pasar. Mire lo que dice el verso... a ver, perdóname un segundo. El 3:4. Quiero que miren atentamente el 3:4. ¿Qué dice? Alguien que lea. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien. Solo quiero que esos 2 versículos le hagamos un poquitico de reflexión, porque no quiero dejar esto en el tintero. Dice así, ¿qué propone la serpiente? Pues que comiera, que no haya ningún problema. ¿Cierto? Que no se va a morir. Y al comer, ¿qué fue lo que le propuso? ¿Qué fue lo que dijo? Que sería como Dios. Como Dios, conociendo el bien y el mal. Muy bien. ¿Y la mujer qué dice? Miremos el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dijo? Que vio que la propuesta era buena. ¿Para qué? Para ser como Dios. Para alcanzar sabiduría. Bien. Ojo ahí, ojo con eso. Dice que la serpiente vio que, que lo que le propone la serpiente a ella lo vio, uy, como bueno, me suena, pero ¿qué fue lo que le sonó? Que le pareció, uy, agradable y bueno para comer. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Lo dice el mismo texto. Que ella lo vio que, pues, que ella podía ser como Dios, que iba a tener sabiduría como Dios. Muy bien. Ella no deseó una sabiduría terrenal. Ojo con eso. Ella, la propuesta, por eso se llama que hubo un engaño. ¿Sí? Hubo un engaño. Entonces aquí la serpiente le hace una propuesta donde ella queda
uy, encantada, uy, me van a dar sabiduría y voy a ser como Dios. Ese como Dios, digamos que es de mirarlo y profundizarlo, pero bueno, no es el punto. Pero sí de que miremos que ella deseó tener una sabiduría como la de Dios. Y la pregunta sí sería muy buena, que meditáramos por qué ella no sintió que tenía sabiduría. Y deseó ser como Dios, la sabiduría de Dios, que es la propuesta que le hace Satanás y por lo cual ella es engañada. Y luego sí lo que estabas diciendo, bueno, lo que hemos visto todo el tiempo, ¿cierto? De Santiago, que nos muestra la sabiduría terrenal, que lo que adquirió fue la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero lo que ella vio ahí fue algo muy codiciable y deseable porque ella quiso tener la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y ella no lo vio, no sabía que ella estaba recibiendo la sabiduría divina. Y la cuestión es esa, ¿no? Y fíjense que hasta el día de hoy, todo ser humano que dice, que quiere, con qué sueña, Con tener la sabiduría de Dios. Ay, qué horror. todo el mundo quiere ser sabio y a través de lo que sea, muchos estudios, mucho no sé qué, y de hecho mucha gente se toma el lugar de Dios y de ese... No, eso solo lo querían los griegos, nosotros no. Sí, era eso, Anita, era eso solamente. Sigue, porfa. Perdón, es que en Santiago también dice que la sabiduría terrenal dice que son celos amargos, sí, contención, tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, es lo que más nombra ahí. Pues realmente el resultado de haber pecado allá y la caída. Sí, porque realmente ahí dice si ustedes tienen celos amargos, es decir, que ya es un fruto, entonces esa es la evidencia de que no tienen la sabiduría divina, ¿sí? Lo que se dice ese pasaje es de Santiago. Si tienen celos amargos y todo tipo de contención y esto, pues sepan que no están obrando con la sabiduría divina, sino que están utilizando la otra sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica. ¿Listo? Nita, ¿qué te hiciste? ¿Estás ahí? Acá estoy. Bueno, dale. Espérame, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Entonces sí vamos a leer Hebreos 12 del 5 al 13. De las personas que no han participado, Lucía, Mauricio, Nelly. Si alguien ya lo tiene, por favor. ¿Me escuchan? Hermanito, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno, listo. Milenita, ¿me ayudas, por favor? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente
por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje? ¿Cómo el Señor nos da esa sabiduría? Y a veces, como lo veíamos anteriormente, queremos subir un escaloncito más sin esfuerzo. Pero quiero preguntarles, ¿para quién es ese mensaje? ¿Qué dice en el número 5? ¿Para quién es ese mensaje? Para mí, para los hijos. Muy Para bien, mí. para mí. En el número 7 dice, ¿qué pasa cuando soportamos la prueba? Dios me trata como hijo. Dios me trata como hijo. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, como padres, digamos que disciplinamos a nuestros hijos. ¿Y qué pasa con ellos? A veces a ellos no les parece la forma de nuestra disciplina y entonces tienen cosas que decir y entonces reniegan y entonces no hacen caso o a veces, y nosotros como papás, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos los que son papás? O bueno, yo no sé si me pasa solo a mí. Un poco decepcionados. Tristes. Frustrados, ¿cierto? Y uno a veces dice, pues ya voy a dejar como las cosas así, él verá, pero ¿será que el Señor dice eso? O por el contrario, Él sigue y sigue buscándonos y y nos sigue enseñando. Entonces, algo para reflexionar. Muy bien. En el número 8 dice, ¿qué pasa si no hay disciplina? Hermanita Nubia. Entonces somos bastardos y no hijos, perdón. Bastardos y no hijos. Entonces debemos sentirnos agradecidos. Creo que esa fue la oración del día de hoy. Señor, gracias por esa prueba. Pero ¿es fácil orar de esa manera? En muchas ocasiones no. Pero cuando el Señor nos da la sabiduría para entender cuál es ese nivel que ese escaloncito que vamos a subir, es ahí cuando agradecemos. Muy bien. En el número 11 dice, no, perdón. Un segundo. Sí. Perdón la pregunta y perdóneme la ignorancia. ¿Qué quiere decir bastardo? ¿Qué será bastardo? Un hijo no deseado, no sé. Bastardo es un hijo que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Yo tengo mi hogar, ¿cierto? Fuera de mi hogar hay un hijo, ¿no? A ese hijo le llamaban bastardo, o sea, no pertenece como al núcleo familiar completo. Eso es lo que aprendí, ¿no? Un hijo bastardo es un hijo no reconocido. Un hijo no reconocido. Acá tengo un significado muy bonito que dice que se aparta de sus características originales o las va perdiendo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este pasaje, ¿qué nos querrá decir como el que no tiene disciplina es hijo bastardo? ¿Qué querrá decir? Milenita, con lo que tú nos acabas de decir. Que no tiene una relación con el padre, entonces deja de ser parte de él.
Muy bien. No sé si la hermanita Jenny quiera aportar algo a esa pregunta. Sí, señora. Pues me gusta mucho lo que acaba de leer Milena, porque dice que se aparta de sus características originales. Pues Dios nos está conformando a su imagen, ¿cierto? Uno que no se somete a la disciplina, no va a adquirir las características que se requiere de hijo. Entonces no es que tú quieras ser como eres, como quieres, sino que se tienen unas características y entonces eso viene producto de la disciplina, no de querer ser como yo quiera, o como a mí me parezca, como decimos a veces por ahí, como me da la gana, ¿no? Sino que realmente el padre disciplina para conformarlo con las características que realmente son las de hijo. Muy bien, de hecho dice en el 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, esto que él está haciendo, esas pruebas, es para que participemos de eso, de esa imagen, de su santidad. Muy bien, tengo otra pregunta. En el número 11, para José Gabriel, ¿cómo es esa disciplina? ¿Qué produce? ¿Sí está José Gabriel? Sí, señora, discúlpame. Bueno, que pues la disciplina no causa gozo, causa tristeza, pero luego tienen fruto. ¿Qué fruto? Dice que es apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. ¿Qué significará eso? Es decir, que la corrección causa que nosotros, bueno, si la aprendemos, es decir, luego de la tristeza, nos volvamos justos, porque dice, nos vuelve apacibles en justicia. Eso quiere decir que nos moldea en la justicia. Es lo que reflejamos después de la corrección. Muy bien. Entonces vamos a tener la imagen de Dios. Es lo que Él anhela, es lo que Él quiere, que podamos tener esas características con las cuales Él nos creó, ser a su imagen. Muy bien. Entonces volvemos a ver. En un momento, Sí, señor, cuenta. quiero pedirles perdón porque dije una palabra que me enseñaron, ¿sí? Y esto nos puede servir también, porque a uno nos han enseñado muchas cosas que muchas veces no sabemos el significado, sino simplemente porque las dijeron. Para mí, pues a mí me enseñaron que bastardo era un hijo que era fuera del matrimonio. Pero verdaderamente eso no, porque uno puede herir a una persona y no sé, de pronto alguien se pudo haber sentido mal, porque lo que dijo la hermana, bastardo es aquel que no quiere entender, que no quiere, sí, porque muchas veces hay hijos fuera del matrimonio que son mejores hijos que los del matrimonio. Entonces, les quiero pedir perdón y que Dios me ayude para que no... No, Jorgillo, pero Tranquilo. tu significado, el significado que tú diste culturalmente era Es correcto, antiguamente y es el correcto. Sí. Así es. Sí, sí, está bien. Está bien, es solo que como lo estamos llevando, digamos, a compararlo, ¿cierto? Con lo que estamos hablando, entonces, digamos que el contexto es diferente, pero está bien, hermanito Jorge, y no te preocupes. Vamos a seguir hablando de Jesús. Perdón, Ernita. Dime. Un segundo. En segundo de Pedro también hay como una lista, ¿cierto? Dice que la virtud añade a la virtud conocimiento, bueno, paciencia, diligencia, conocimiento, dominio propio. Paciencia, piedad, y la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor, ¿cierto? Pero Sí, ¿eso señor. para qué? Que es lo mismo que creo que está diciendo Hebreos 12. Porque si estas Por favor, cosas Nubia, ¿me puede dar la cita bíblica? Segunda de Pedro, ¿qué? 1:8 es el que realmente voy a hacer énfasis, que dice, Gracias. porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Muy Entonces, bien. el que no tiene esas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En realidad, por eso dice el Señor, estén gozosos. Pero pues a nadie le gusta cuando viene la prueba, nos estresamos. Como que no queremos eso. Ay, no. Es verdad, y yo le decía hace poco, pues a un grupo donde estamos, y yo les decía, es que no es fácil. O sea, realmente hemos pasado 2 años en los que hemos adquirido tanto conocimiento que yo creo que en este momento estamos en tiempo de pasantías, porque el Señor quiere probar nuestra fe, quiere llevarnos a otro nivel, y muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias muy, muy adversas. Bueno, vamos a seguir conociendo a Jesús. Entonces, me gustaría que un hermanito me ayude a leer Génesis 1:27 y otro Génesis 2:7, por favor. Uno 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. ¿Y Génesis 2:7? Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Génesis 1:27 con respecto a Jesús? Que es la imagen y semejanza de Dios. Muy bien, que fue creado a imagen de Dios. Listo. ¿En dónde lo creó en ese versículo? En su pensamiento. Muy bien, en su pensamiento. Todavía no lo había creado físicamente, ¿cierto? Estaba hecho en el pensamiento. ¿Y qué pasó en Génesis 2:7? Fue visible el pensamiento. Fue visible el pensamiento. ¿Cómo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue hombre un ser viviente. Muy bien. ¿Qué pasó entonces ahí? Que lo formó del polvo y le dio aliento en su nariz, el aliento de vida. Uh-huh. Muy bien. Entonces les voy a pedir a todos que soplemos. Todos vamos a soplar. ¿Qué pasa cuando nosotros soplamos? Pongamos la manita acá. Vamos a soplar otra vez. Cuando nosotros soplamos, ¿será que ese soplo sale de, cuando llega a la mano, llega de ese mismo ser que está soplando con las características que tiene ese ser o de otro? Pues del mismo ser. Del mismo ser, porque soy yo la que estoy soplando. Si tiene Entonces, mal aliento, va a tener mal aliento, sí. Exactamente. Y si acaba de comerse un Halls, pues va a oler delicioso. Muy bien. Entonces, vamos a pensar un poquito en ese soplo, ¿cierto? Que le dio en ese momento a Jesús. ¿Cuál era el propósito? Si vimos que lo estaba haciendo a su imagen en el primer versículo, entonces en el segundo, ¿qué quiso hacer? ¿Cuál fue el propósito para darle ese soplo? Pues para que él hiciera lo que él, o sea, todo lo que nuestro Padre quería, lo reflejó en Jesús. Por eso dice en una cita bíblica que el que lo vio a él es como había visto al Padre. Muy bien. Entonces, ¿cuál era el propósito? Mostrar la imagen de quien lo creó, ¿cierto? Entonces, podemos ver que esas características que estábamos hablando hace un momento, que nos decía Milenita en el concepto, ¿cierto? Esas características iniciales era lo que el Señor estaba dándole a Jesús. Quería mostrar su imagen a través de su Hijo.
Muy bien. Vamos a ver, por favor, 1 Corintios 1:24. Elisa, ¿me dejas leer un versículo, por favor? Claro que sí, sí, señora. Dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tiene mucha relación con lo que estamos viendo en Hebreos acerca de la justicia, ¿no? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero lo que me gusta del versículo es que dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Con las características que estábamos viendo del Hijo, ¿no? Es decir, que antes nosotros también éramos bastardos, ¿no? Y que ahora, al vestirnos así, ya somos hijos. Uy, Milena, no Muy te lo bien. reveló carne ni sangre. En un momento llegará tu premio. Ah, bueno. Bueno, muy bien. 1 Corintios 1:24, tranquilos que lo tengo en pantalla, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué querrá decir esto? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Recuerden lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Qué fue El lo que... soplo de Dios es el Señor Jesucristo, es la sabiduría y el conocimiento. ¿Será que Jesús es la sabiduría? ¿O es Dios la fuente de la sabiduría? Y más bien Jesús Es el reflejo. refleja. Muy bien, muy bien. Entonces podemos ver que Jesús, Cristo, hizo visible la sabiduría que es Dios. La sabiduría es Dios, Dios es la fuente. Pero Jesús fue quien hizo visible esa sabiduría. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros hacer hoy? ¿Qué será entonces esa sabiduría? Y vamos a leer el 30, que también lo tengo en pantalla. Ay, se me devolvió. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fue hecho por Dios sabiduría. Es decir, que Dios le dio su imagen. Él es la fuente, pero Jesús es quien hace visible esa sabiduría. Muy bien. Esto ya lo habíamos leído, que les dije que lo tuvieran un poco presente, y el niño crecía en Lucas 2:40 y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, ¿qué quería decir? Que en cada momento él se llenaba no solo de conocimiento, sino que él reflejaba a su padre. Vieron en el video que uno de los señores decía, es que todos quedaron asombrados, es un niño muy sabio. Y hoy les dejo como reflexión, ¿qué es lo que estoy reflejando a mi prójimo? ¿Realmente estoy reflejando esa sabiduría? Yo sé que no es fácil, como lo decía hace un momento en Hebreos. No es fácil porque nuestra carne es muy débil, pero es la invitación del Señor. Y en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué fue lo que padeció? Y yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez qué tantas cosas vivió Jesús. Tal vez como hombre, porque tal vez nos enfocamos un poco en todo lo que dice en la Biblia, pero yo creo que eso va un poco más allá. Y pues digamos que como niño en algún momento también tuvo sus momentos en los que dijo, no, pero yo ¿por qué tengo que hacer esto? Yo qué sé, no sé, pero tuvo que enfrentarse a tantas cosas como nosotros los humanos, sin pecado. Entonces, ¿será difícil tener la sabiduría? Sí,
Me gustaría, antes de ver el video, que algún hermano me dijera, entonces, ¿qué es la sabiduría? O bueno, los hermanos que quieran. Hasta el momento, bueno, con lo que hemos visto, ¿qué es la sabiduría? Hermanito, ¿se fueron? Es Es lo poner que en Dios es. práctica, ¿Es poner qué? es poner en práctica lo que Dios me ha, lo que Dios me ha enseñado, más bien. Muy bien. Para mí la sabiduría es saber poner cualquier cosa, o sea, lo que yo vaya a hacer y de verdad que yo a veces de pronto en mi ser no sé, me dicen me paro acá y no sé para dónde coger, si para allá o acá, pero saber poner esa vida mía en Dios y no sé, saberme dirigir y tener que confianza en que Dios, como dice allá, que así pasemos por diversas pruebas, que cuando estoy pasando en esa prueba no me lleve a quitar mi mirada de Dios. Lo Muy mismo bien. la bendición, lo que sea. Bueno, muy bien. Mi esposito va a decir algo. No iban a orar. Dale. A mí esta mañana me queda, en la medida en que nosotros más nos acerquemos a la palabra, más tengamos relación con Dios, más sepamos quién es nuestro papá, nuestra vida va a ir, como decía el versículo que acabamos de leer, vamos a ir creciendo. Y al ir creciendo vamos a poder manifestar no lo que nosotros somos, sino manifestar quién es nuestro Padre. Vamos a poder reflejar quién es Él y realmente vamos a tener palabras que edifiquen, nuestra vida va a ser transformada y a través de nuestra vida vamos a poder dar un verdadero testimonio. Que el proceso no es fácil, no es fácil. Es un proceso que cuesta, que nos hace padecer, nos hace llorar, pero es bonito saber que está Él con nosotros y que nos está formando como nuestro Padre, nos está formando como hijos suyos. Tengo algunos conceptos que de pronto podemos ver, a ver si ustedes qué dicen. Y uno de ellos es poder manifestar la imagen de Dios y el carácter de Dios. Es una de las conclusiones que de pronto tengo. Otro, capacidad de resolver a la manera de Dios. Otro, entender lo que Dios quiso enseñarme en cada prueba. Saber decidir en amor. Y en la TLA, el capítulo 11 dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero después viene una gran recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Pero, perdónenme un segundito, que es que me quedo acá. Un segundo. Allá. Dice, pero nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Voy a mostrarles este videíto y ya dan sus... Un segundo, por favor. Días no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿De qué acusan a este hombre? No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación
y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. Tú dices que soy rey. Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Muy bien, hermanitos. Entonces, solamente quiero decirles algo más, y es, en el Proverbios 3, del 13 al 15, dice, ¿cuáles son todas esas cosas que podemos ganar cuando adquirimos sabiduría? Entonces dice que es más preciosa que la plata, que las ganancias, que nos da larguras de días, que tenemos caminos deleitosos, que nuestras veredas son veredas de paz, que andarás por tu camino confiadamente y no vamos a tropezar, que cuando nos acostemos no tendremos temor, sino que tendremos un sueño grato, y que no tendremos temor por nada de lo que viniere. Entonces, hermanitos, pues eso fue todo. Si alguien quiere decir algo, compartir algo, ¿qué les quedó en esta mañana? Los escucho. En el 2 también dice algunas características interesantes de la consecuencia de adquirir sabiduría. Dice que tendremos entendimiento de justicia, de juicio y de equidad. Que llevaremos una vida alegre, plena y agradable, en el versículo 21 del capítulo 2. Que seremos guardados, preservados y librados del mal camino, o sea, de las malas decisiones, del engaño y de cantidad de cosas. Así es. Perdón, Hermanita Jenny. Pedrito, eso que acabas de leer, ¿se da por inercia? Ya me gustaría a mí que fuera así, hermana, pero no. Creo que a todos nos gusta. No, mentiras. No me gustaría, o sea, nunca hay sabor, nunca hay sazón. Yo creo que si a Cristo, o sea, Él se disfrutó el padecer para adquirir lo que adquirió. Y no hay gloria sin pasar por el proceso. Entonces debemos gozarnos en ese proceso de entenderlo y quererlo. Salir de la comodidad, definitivamente. Sí. Pues a mí me parece muy lindo pues lo que estás diciendo, porque estaba aquí meditando, y muchas gracias, Anita, muy linda la palabra. Estaba aquí meditando en algo. Pues el Señor Jesucristo, como dices tú, pues pasa por el proceso, y no fue la excepción, es decir, mucho menos nosotros, que arranca desde su nacimiento, ¿sí? Y todo el proceso para adquirir sabiduría, pero digamos que el efecto de todo lo que estabas leyendo en Proverbios 2, podemos decir que eso es el efecto que produce y que tiene que ser natural, ¿cierto? Pero si todo tiene un comienzo, ¿cuál es el comienzo de eso? Como lo veíamos, pues hombre, si no es por inercia, definitivamente siempre va a haber una parte que le toca al ser humano en cuanto a tomar la determinación de querer adquirir sabiduría, porque ella no nos va a llegar. Yo les confieso algo, no me da pena decirlo, lo voy a decir hoy acá para que rían todos si quieren, pero cuando yo empecé a caminar en el Evangelio, yo pedía sabiduría y levantaba mis manos, y yo pensé que eso me caía así como el agua, como una cosa así. Yo no sabía nada, yo no entendía, yo hacía ese ejercicio
literalmente lo estoy hablando. Y pues yo tardé mucho tiempo y no veía nada, pues ¿qué será lo que pasa que no cae? ¿O de dónde cae? Y volví y me decía que pues pide sabiduría y pide, yo decía, pues yo la he pedido, pero entonces veo que esto definitivamente, como dice la escritura, la fe sin obras es muerta. Todo requiere de una acción. El Señor Jesucristo no por ser el Hijo se quedó ahí esperando, contento, soy el Hijo de Dios, aquí estoy, chévere el paseo, no. Él tuvo que hacer unas acciones importantísimas y determinantes, ¿sí? Que, mejor dicho, si no hubiera sido por ellas, nosotros no estaríamos aquí sentados frente a esta pantalla y detrás de él, admirándolo como lo admiramos, pues porque sus decisiones causaron un impacto único, universal y determinante, ¿sí? Que hasta el día de hoy, es decir, esas decisiones de él tienen una influencia increíble, y eso no es solo para él, eso se repite para todos. Pero a mí me parece muy lindo pensar en eso, en que uno empieza a adquirir la sabiduría en la medida en que realmente determina, y como dijo el Señor, oiga, dispongan el corazón. Entonces uno dice, esa vaina que es de disponer el corazón. Y todo el tiempo lo dice el Señor. El Señor Jesucristo dijo, no, es que yo no voy a hacer lo que a mí me parece, lo que yo quiero, yo vine a hacer la voluntad de Dios. Entonces ese punto de llegar uno a determinar, voy a hacer la voluntad de Dios, y querer caminar en esa dirección y afirmarse allí, pues eso no es cualquier cosa, pero definitivamente sí trae, es decir, un impacto brutal en un entorno. Es decir, lo vemos con el Señor, lo tenemos que ver con nuestras vidas, lo hemos visto, nosotros somos el fruto de su aflicción, dice la escritura en Isaías 53, de la aflicción de su alma, y aquí estamos, ¿sí? El adquirir ese conocimiento, el paso a paso, el que no queremos vivir, el que no queremos sentir, esto que quisiera pasármelo por la faja, que como que esto no me gusta, esto sí me gusta, pero aquello no y no quiero. Pues no, hay pasos que no se pueden obviar y nos toca, es decir, si queremos llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que someternos como hijos a la disciplina, porque realmente ya somos hijos y no queremos ser tratados como bastardos, en realidad no. El bastardo es aquel que simplemente sí está fuera, pero está fuera del lineamiento, de la normatividad, de lo que hace que adquiera, ¿cierto?, las características. Y bueno, pero me impacta mucho meditar como en todo, absoluta, viendo todo el eje. Qué maravilla, porque todo esto es consecuente. Es decir, que no tienes que empezar a decir como paso 1 y paso 2 y 3 y a qué horas y cuándo va a terminar, y como que se hace una cosa tediosa, no, sino que esto es más natural y más lindo de lo que quizá uno alcance a veces a entender, este caminar con el Señor. Y yo lo veo de una manera, más bien tranquila, es decir, el niño va creciendo y se desarrolla y él no dice, uy, ¿a qué hora yo soy adulto? ¿Y a qué hora llego y hago tal cosa? ¿Sí? Sino, es decir, la vida uno va creciendo y no se siente el crecimiento, no me dolió crecer, no. Sí, hay procesos, pero realmente es supremamente natural el proceso. Lo que pasa es que en esto sí es definitivo la voluntad del hombre, el querer adquirir sabiduría. Y entonces tú preguntaste, bueno, ¿y cómo ve la sabiduría? O sea, ¿cómo la define? Y yo digo, pues el Señor Jesucristo creo que es la definición de ello, ¿sí? Porque él materializó la sabiduría. Si tú dices a alguien, tú ves, tú no sabes si esa persona es sabia o no mientras no hable o no actúe. Aunque hay una sabiduría silenciosa que es, si él se queda callado, ya está comunicando algo. Y su actitud al sentarse o al no hacer nada, de todas formas comunica algo, ahí hay un lenguaje, pero tú sabes cuánta sabiduría tiene alguien en la medida en que habla y hace, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús sí materializó e hizo visible lo que de verdad, pues no se podía ver, porque esa sabiduría divina, pues no es tan fácil de decir, si tú no centras tu atención
en el que la puede mostrar y evidenciar, pues nunca la vas a ver. Y te vas por las ramas a conocer otras sabidurías y otras cosas. Pero la fuente es Él. Y Él es la imagen, y Él es el que la evidencia, y Él es el que la ejecutó, el que la aprendió, la llevó a cabo y la materializó, y lo tenemos a Él, y es un privilegio maravilloso. Consumador. Sí, consumador, o sea, digo, es maravilloso. O sea, digo que el privilegio que tenemos nosotros es grandioso, qué lindo. Entonces, feliz, muchas gracias, Egnita.